Óscar Arnulfo Romero, nacido en 1920, hijo de un carpintero de pueblo, fue ordenado sacerdote en Roma en 1946 por el Papa Pío XII, después de haber dirigido 3 años la Iglesia Católica de la República de El Salvador. Si para sus partidarios Monseñor Romero es un santo, para sus detractores un subversivo, un comunista. El arzobispo es calificado de voz de los que no tienen voz. Y sus homilías y sermones dominicales en la Catedral de San Salvador se tornan en símbolos de la resistencia contra el régimen militar. No tenía unos guardaespaldas, un pequeño ejército que lo cuidara. No era un hombre peligroso y sin embargo le tenían muchísimo miedo a Monseñor Romero, solo porque decía la verdad. Por eso él llegó a ser, y es todavía, creo yo, el hombre más amado en El Salvador y el hombre más odiado al mismo tiempo. En cada homilía, los domingos, Monseñor Romero destinaba un momento muy especial para hablar de la vida política y social del país y para plantear las denuncias de las graves violaciones sucedidas en El Salvador. Monseñor era un hombre tímido. Si estaba en una reunión informal, él casi no hablaba o casi no intervenía, pero cuando llegaba al púlpito a decir su homilía, él se transformaba y era otro. Tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La Iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. You could walk down the village streets in Nicaragua. Por doquier en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, usted podía ir por las calles de los pueblos y escuchar por radio los sermones de Monseñor Romero. La gente no perdía ni una de sus palabras. Monseñor Romero ejercía una enorme influencia en toda Centroamérica, y no solo en el propio El Salvador. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Había momentos de alegría, de euforia, de esperanza, de dolor, de indignación. Pero también, en definitiva, después de cada homilía, había un fortalecimiento de la conciencia de todos los que ahí estábamos. Habían aplausos, habían interrupciones a cada frase de Monseñor Romero, a cada frase de denuncia, a cada llamada a la conciencia de la ciudadanía, a la solidaridad con las víctimas. El gobierno, la Fuerza Armada desmentía las denuncias de Monseñor Romero, pero las denuncias tenían pruebas, siempre tenían pruebas, y las pruebas venían de las investigaciones que se hacían en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Teníamos testimonios, teníamos denuncias, teníamos evidencias, y los muertos estaban ahí. Es decir, nadie inventaba los muertos, nadie inventaba los desaparecidos, los torturados. Enero de 1980, epílogo sangriento de una manifestación sindicalista con 2 docenas de muertos en la escalinata de la Catedral de San Salvador. Una más de las masacres del ejército en el poder, en su fanático empeño por aplastar todo conato de oposición. Y he aquí la respuesta. Entierro con honores estatales de un general que fue baleado por un comando guerrillero. Las llamadas 14 familias dominaron y explotaron El Salvador a lo largo de 30 años, tal como si el pequeño país centroamericano fuera una hacienda de su propiedad, con la bendición de la Iglesia Católica.
De ahí que la oligarquía salvadoreña considerase que las homilías, sermones y declaraciones de prensa de Monseñor Romero fueran verdaderos llamados a la revolución y a la lucha contra Dios y la patria. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema con el poder del dinero que se pueden pagar también fuerzas militares. Apenas 3 años antes de su nombramiento como nuevo arzobispo de El Salvador, el sexagenario Monseñor había estado considerado como partidario y amigo del orden establecido, además de vehemente crítico de la teología de la liberación y del mensaje político del Evangelio. Él tenía una teología muy tradicional y muy conservadora en ese momento, y su afán era defender la ortodoxia católica en el país, y tuvo aún algunos encuentros difíciles con algunos grupos de sacerdotes con quienes él no comulgaba en sus ideas. Para el pueblo era un obispo poco conocido, pero para la gente de la oligarquía, que son los que están moviendo más los hilos de la política en El Salvador, lo recibieron con mucha alegría, el nombramiento de un obispo que consideraban conservador y que consideraban que no les iba a ocasionar problemas ni contradicciones, ni que se iba a oponer pues a la política que en ese momento estábamos bajo un régimen militar en El Salvador. La Iglesia jerárquica en América Latina siempre ha sido concebida como un poder que trabaja con el poder civil, con el poder militar y con el poder económico. En toda América Latina, según la tradición española, que nos dejaron los españoles, el poder de la espada del cielo tiene que ir conjunto con el poder de la espada de la tierra, y nunca jamás en contra. En la década de los 70 del pasado siglo, y junto a Monseñor Romero, el jesuita Rutilio Grande era glorificado por su parroquia de Aguijares como si fuera un santo. Era un sacerdote de la nueva generación de religiosos comprometidos políticamente. El sacerdote Grande fue quien organizó la resistencia contra los varones del azúcar, que parapetándose tras los fusiles de los ejércitos privados y de los militares, tiranizaban a los trabajadores del campo. En esta carretera fue donde en 1977 fue asesinado el jesuita Rutilio Grande. Las balas destinadas a él acabaron también con la vida de un niño y un anciano, que accidentalmente acompañaban al sacerdote. El religioso conservador que era Óscar Romero había discutido muchas veces con el jesuita rebelde, hasta que el asesinato acabó por abrirle los ojos a la realidad política de su país.